Ok, chavos, buenas noches. Nos toca el último tema, que es referente a máximos y mínimos de una función. Ah, este asunto lo podemos resolver por método gráfico um, o por alguna otra manera, que pudiera ser hasta geométrica, no sé, pero bueno, vamos nosotros a resolverlo como estamos en el tema de cálculo diferencial, pues vamos a resolverlo por el método de derivadas, ¿verdad? Entonces, bueno, espero que salga más o menos este video. Primero, vamos a apuntar aquí máximos y mínimos. Ok, vamos a recordar un poco qué es todo lo que nosotros hemos visto respecto a los grados de las funciones. Esto lo vimos incluso en clase. Todas las funciones de primer grado tienen más o menos la siguiente forma, en la cual está en función de una variable cuyo exponente máximo es 1, que la función su exponente máximo es 1. Eso quiere decir que es de primer grado, y eso quiere decir la manera en que la vamos a encontrar graficada, pues es más o menos así, ¿no? Este es nuestro eje de coordenadas y la función se graficaría así o etcétera, pero sería una función lineal como vulgarmente la conocemos. Vamos a ver ahorita dentro del tema algo que se llaman puntos de inflexión y algo que también se llaman máximos y mínimos. Cuando tenemos una función de primer grado, no tenemos puntos de inflexión, ni tenemos máximos ni mínimos, ya que la función se comporta siempre de la misma manera. Ok, entonces tenemos 0 y 0. Cuando nuestra función es de segundo grado, estamos refiriéndonos a una función de la siguiente forma. No sé, cualquier cosa. En la cual la manera en que la vamos a encontrar graficada, pues puede ser una parábola así, o así, etcétera. El chiste es que vamos a tener una curva o una parábola. Y puntos de inflexión vamos a tener exactamente los mismos que en una lineal, que son 0, y máximos y mínimos únicamente vamos a encontrar uno, es decir, o vamos a tener un máximo o vamos a tener un mínimo, pero no ambos. ¿Sabes? Espero que ahí se alcance a apreciar todo. Cuando hablamos de una ecuación de tercer grado, estamos hablando de una ecuación de la forma, no sé, cualquier cosa. Esta es una ecuación de tercer grado porque su máximo exponente son 3. Y la forma en que la vamos a encontrar graficada, bueno, pues es así, o es al revés, iniciando así, etcétera. El chiste es que tenemos, por decirlo así, dos parábolas o dos curvas en una ecuación de tercer grado. Puntos de inflexión vamos a encontrar uno, y máximos y mínimos vamos a encontrar 2. Esto es a lo que se refiere a un mínimo, esto es a lo que se refiere a un máximo. Este es un mínimo, este es un máximo. Este es un máximo, este es un mínimo. Es como la parte donde la ecuación toca su parte más baja antes de cambiar de sentido o de encontrar un punto de inflexión. Y así pudiéramos seguir. Una de cuarto grado pues sería no sé, y la manera en que lo vamos a encontrar graficada, bueno, pues obviamente va esto a ir cambiando. Vamos a encontrar cuestiones de este tipo, ¿no? Y ahí obviamente tendríamos más puntos de inflexión y tendríamos más máximos y mínimos. Ok, eso es a lo que se refiere a un máximo y un mínimo, y como podemos encontrar graficadas son las funciones de los diferentes tipos de grados que hay. Ahora, cuando hablamos de funciones y nosotros tenemos que estamos asignando valores, por ejemplo, vamos a suponer una función sencilla, 3x cuadrada, esta que tenemos aquí, 3x cuadrada más 5x menos 2. Si yo agarro y doy valores de x y y, es decir, tabulo, vamos a dar un valor muy facilísimo para que nos dé de volada. Cuando la x vale 0, bueno, pues esto se hace 0, 0, y la y valdría menos 2. Entonces, cuando yo doy esos valores,
lo que estoy diciendo es que aquí cuando la x vale 0, la y vale menos 2, entonces estoy dando en estos valores los puntos por los cuales va a pasar mi parábola o mi función, dependiendo del grado que sea, no importa de qué grado sea. Cuando yo tabulo sobre la ecuación original, estoy dando los puntos por los que la función pasa. Pero cuando yo derivo, vamos a obtener su primer derivada. Sería, esto ya no lo voy a explicar, ya ustedes lo deben saber. Esta sería la derivada de esta de acá. Y yo tabulo sobre esa derivada. Vamos a volver a darle un valor de 0 a la x otra vez para rápido. Entonces este sería 0 y esto daría un 5. Esto no es como esto de acá. No son los puntos por los cuales está pasando nuestra función. Esto sería la pendiente, ¿sí? Sería la pendiente de una recta tangente a nuestra función, a nuestra curva, por decirlo así. Cuando hablamos de una ecuación de primer grado, pues no vamos a tener una tangente a una recta. Siempre necesitamos que sea una curva. Por ejemplo, si fuera una ecuación de segundo grado, podemos tener una recta tangente, es decir, que la toca en un punto por aquí, bueno, tiene que tocarla por aquí, por aquí, por aquí, por donde sea, ¿sabes? Una de segundo grado, pues bueno, de tercer grado, perdón. Y podríamos encontrar que hay múltiples rectas tocando siempre a esas curvas o a esas funciones. Cuando la forma en que tocan a esas funciones o a esas curvas es en este sentido, en sentido horizontal, es decir, la pendiente es 0, por eso ponemos un 0, la pendiente sería 0 en la y. Esto quiere decir que este sería exactamente el momento en que vamos a encontrar un máximo o un mínimo, dependiendo si lo vamos a encontrar aquí, cuando la pendiente es 0 aquí, o cuando la pendiente es 0 acá. Es decir, aquí tendríamos un mínimo y aquí tendríamos un máximo, pero igual la pendiente de esa tangente a la curva sería exactamente lo mismo, sería 0. Es decir, no hay inclinación en esa tangente. En todas las otras sí hay, pero todas las otras no nos interesan. Nos interesan solamente cuando tenemos este caso y cuando tenemos este otro. O vamos a llamar algo aquí que se llama punto crítico para explicar esto. Punto crítico podemos decir que es una función en la que su primer derivada es igual a 0 o es igual a indeterminado, o posiblemente infinito. Eso quiere decir que vamos a tener las tangentes a esa curva así como en este caso, o la podemos tener así. Estas dos serían tangentes a esa curva. En este caso sería como una especie de un límite al infinito. En este caso sería como un máximo o un mínimo. ¿Sí? Ok. Ahora, cuando nuestras tangentes se comportan de la siguiente manera, es decir, así, estamos hablando de que este es positivo porque asciende su valor, este sería negativo porque su valor desciende. Aquí estamos hablando de un máximo. Cuando las tangentes actúan de manera inversa, es decir, así, que acá está el positivo, y así, que acá está el negativo, estamos hablando de un mínimo. Y creo que es fácil ubicarlo por la curva. Cuando la curva asciende es máximo, cuando desciende es mínimo. ¿Sí? Ok, ahora, ¿cómo lo podemos explicar esto en términos de derivadas? Bueno, cuando la f' de x, que es igual a la m, es positivo su resultado, entonces estamos hablando de esto. Cuando es negativo estamos hablando de esta tangente. Cuando es igual a 0 estamos hablando de esto, que es un máximo o un mínimo. Y cuando es indeterminado estamos hablando de una vertical totalmente. ¿Sí? Entonces esos son los 4 casos que vamos a tener para nuestras tangentes. Ahora,
Entonces, si nuestra primera derivada o nuestra f de x es igual a 0, entonces por obvias razones la pendiente es igual a 0, porque estamos hablando de este caso. Entonces, nada más para recordar, estamos hablando de un punto máximo o de un punto crítico máximo. Cuando lo tenemos aquí, estamos hablando de un mínimo. Y si nuestra función tuviera más máximos y más mínimos, no importa, simplemente los ubicamos y ya. Y por último, tenemos algo que se llaman puntos de inflexión. Es decir, esto es cuando la pendiente es igual a 0. Pero si nuestra pendiente es indeterminada, quiere decir que no sabemos cuánto mide esa pendiente o que es infinita. Entonces estamos hablando de una gráfica en este sentido. Es decir, viene nuestra función y hay un punto en el cual se comporta de manera inversa, por decirlo así, de manera contraria, ¿sí? Entonces, igual es un punto en el cual la gráfica se comporta de otra manera muy diferente. A esto le vamos a llamar punto de inflexión. Y esto de aquí sería un punto crítico, que puede ser un máximo o puede ser un mínimo. ¿Sale? Bueno, entonces ahora sí, con esto vamos a hacer unos dos ejemplos de cómo podemos hacer operaciones o representar máximos y mínimos y ayudarnos del cálculo diferencial para ello. Ok. Bueno, para empezar vamos a ver que hay dos maneras de calcular esto. Okay. Primero, lo que necesitamos hacer es obtener la primera derivada de la función. Ya que obtuvimos la primera derivada de la función, entonces vamos a ok, bueno, primer paso, ya lo pusimos, la derivada. Segundo paso sería igualar esa función a 0. Ya que tenemos igualada nuestra función derivada a 0, entonces necesitamos resolver puntos críticos, ¿sí? Ok. Ya que tenemos resueltos los puntos críticos, es necesario analizar las pendientes resultantes. Bueno, vamos a verlo, que también lo podemos calcular esto resolviendo la primera derivada, etcétera, pero después podemos hacerlo calculando la segunda derivada. De las dos maneras podemos obtener si es un máximo o un mínimo y de las dos maneras vamos a obtener en dónde es donde se cruzan. En algunas ocasiones nos sirve una y en algunas otra. De hecho, vamos a hacer un ejemplo en el cual lo hagamos por una y un ejemplo en el cual lo hagamos por otra. Bueno, el primero, vamos a empezar con uno sencillo, una ecuación de segundo grado. Vamos a partir de aquí. Ecuación de segundo grado muy sencilla. Menos 2x cuadrada más 8x. ¿Vale? ¿Qué nos dice el paso 1? Tenemos que derivarla. Entonces, para derivar esa ecuación de segundo grado, ya no me voy a detener a esto, ¿sí? Está ya derivada mi ecuación, mi función, perdón, de segundo grado original que escribimos ahí. Ok. Ahora, tercer paso,
perdón, segundo paso, igualar esa derivada a 0. Quiere decir que entonces vamos a igualar el resultado de esta derivada a 0. Una vez que tenemos esa derivada en 0, bueno, despejamos x. Ustedes hagan el proceso despacio, pasan acá restando, luego dividiendo, etcétera. El chiste es que nos va a quedar de resultado aquí una x igual a 2. ¿Sí? Ese sería el punto en mi x en el cual vamos a encontrar el máximo o el mínimo. Ya sé que en algún lugar en esa ecuación voy a tener así o así en x igual a 2, pero todavía no sé en y, en qué coordenada, por decirlo así, o en qué valor de y lo voy a hacer. Entonces, bueno, para saber en qué valor de y lo podemos encontrar, es muy sencillo. Nosotros tenemos una ecuación original aquí, que es la que nos inventamos ahorita, en la cual podemos sustituir ese valor que acabamos de obtener de x. Entonces, menos 2, en vez de la x vamos a sustituir, vamos a poner un 2, ponemos el cuadrado que tenemos aquí, el 8 de la función original, no perder de vista que aquí estamos usando la función original, simplemente sustituyendo x. En vez de la x, perdón, en vez de la x estoy poniendo el valor que obtuvimos de x de la primera derivada y de igualar a 0. ¿Sabes? Entonces aquí tenemos ya nuestra ecuación. Si lo resolvemos, pues 2 al cuadrado es 4, por 2 son 4, por el signo negativo sería menos 8, más 8 por 2, 16. El resultado entonces sería 8. Quiere decir que mi máximo o mínimo, mi punto crítico, lo voy a encontrar en la coordenada, punto crítico, está en la coordenada 2,8. Pero aún no sé si esta función viene así o viene así, y si aquí va a ser el 2,8 o aquí va a ser el 2,8. No sabemos cómo viene. Es por eso que es importante obtener las pendientes, que es el último paso que nos falta por revisar. Bueno, como es una ecuación de segundo grado, lo podemos hacer de manera muy fácil, obteniendo la segunda derivada o, como decía acá, analizando las pendientes. Vamos a hacerlo de las dos maneras. Primero vamos a hacer con la segunda derivada, que es como la manera más sencilla. Ok, tengo mi primera derivada, que era menos 4x más 8, es esta de aquí. Para obtener su segunda derivada, pues lo único que hacemos es volver a derivar, ¿sí? Ya no voy a hacer esto paso por paso, pero el resultado de derivar esta función nuevamente, pues es nada más esto de aquí. Es decir, derivo esto de aquí y resulta esto de acá. Ahora, como yo tengo que el resultado, ni siquiera me importa el valor de aquí, como yo obtengo que el resultado es negativo, quiere decir que cuando yo obtengo un valor negativo, mi función va a ser un máximo. Es decir, este punto que tenemos aquí, 2,8, es el punto máximo de mi función en la cual se va a comportar de cierta manera. No necesariamente, ahorita vamos a ver cuando haya ecuaciones de tercero o cuarto grado, quiere decir que es el punto máximo que va a alcanzar, pero en este caso sí, es el punto máximo que alcanza nuestra función. Entonces perfectamente ya nosotros podríamos agarrar y graficar, y sabríamos que, por ejemplo, aquí donde tenemos el punto 2,8, vamos a poner 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8. Este punto de aquí va a ser el punto crítico o el máximo en el cual tenemos ese comportamiento de esta función. Perdón si se me mueve un poquito aquí el cuaderno. Ok, esa es una manera. Ahora, la otra manera en que podemos nosotros averiguar si esto era un máximo o un mínimo es a través de las...
Ok, entonces para analizar las pendientes, como habíamos dicho, hay que sustituir en la derivada. ¿Por qué en la derivada? Porque quedamos que en la derivada es la que nos da las pendientes de nuestra función. En la función original la tabulábamos y nos daba los puntos por donde pasa la función, pero la derivada nos da la pendiente, ¿sí? Entonces ya tenemos aquí nuestra función derivada, y para analizar con base a las pendientes lo que tenemos que hacer es dar un valor muy cercano por la izquierda y un valor muy cercano por la derecha. Por ejemplo, aquí tenemos este x igual a 2. Entonces un valor muy cercano por la derecha pues sería x igual a 3, y un valor muy cercano por la izquierda sería x igual a 1, porque tenemos que vale 2, entonces el 1 está muy cerca y el 3 está muy cerca. ¿Por qué buscamos un valor muy cerca? Bueno, porque nuestra función es esta, entonces no queremos este valor de aquí, sino este de aquí y este de aquí, o si fuera al revés, este de aquí y este de acá, para ubicar si es que es así, si es que es de esta manera o de esta manera nuestra función, y para saber si es un máximo o un mínimo, ¿sí? Entonces ya tenemos aquí el 3 y el 1, entonces lo que tenemos que hacer es sustituir en nuestra derivada, que sería este de aquí. Entonces tendríamos f' de x para cuando x vale 3, entonces vamos a reemplazar el valor de la x por un 3, que sería 4 por 3, 12, signo negativo, más 8, queda menos 4. Y cuando hablamos de x vale 1, es decir, cercano por la izquierda, estamos hablando de que menos 4 por 1 más 8. Entonces menos 4 más 8 queda 4. Entonces este es un valor positivo, el de la izquierda, el de la derecha es un valor negativo. Y habíamos analizado previamente que cuando nuestros valores son así, indicaban que eran positivo, cuando eran así, indicaba que era un negativo. El 1 está obviamente de este lado, el 3 está de este lado, entonces este sería en el 1 y este sería en el 3. Entonces ya vimos de las dos maneras que analizando las pendientes o por la segunda derivada, que nuestra función en el punto 2,8 tenemos un máximo, ¿sí? Bueno, eso es para una ecuación de segundo grado. Entonces ahora vamos a hacerlo para una ecuación de tercer grado que tiene un poco más de chiste, ¿sí? Ok, vamos a poner aquí nuestra ecuación de tercer grado. Vamos a inventarnos una, x cuadrada más 12x. Ok, entonces vamos a hacerlo primero por el método de las derivadas nuevamente. Entonces primero obtenemos la primera derivada, perdón, f' de x. Igual ya no me voy a detener a explicar esto. Ahí está, ahí tenemos nuestra primer derivada, ¿sí? Ahora la segunda parte era igualar esta función a 0. Entonces nuestra función es 6x cuadrada menos 18x más 12 igual a 0. Aunque esto pues lo podemos factorizar. Tenemos de factor común el 6 en todas y nos quedaría x cuadrada menos 3x más 2, lo cual todavía es factorizable. Lo que tenemos que sumados darían menos 3 y multiplicados darían más 2, entonces tendríamos aquí 6 por x menos 2 y por x menos 1. Perdón,
Lo único que hice fue factorizar nuevamente esto, lo factoricé en esto de acá. Quien no tenga claro ese concepto de factorización por diferencia de cuadrados, bueno, pues lo puede revisar nuevamente ese tema, o o revisar como con la fórmula cuadrática para que podamos entender ese proceso de factorización. Bueno, entonces ya lo tengo aquí. Como es una ecuación de segundo grado, todos sabemos que vamos a tener dos resultados de nuestra x. Vamos a tener uno. Lo que haríamos para obtener cada un resultado de las x, podríamos, les digo, aplicar la fórmula general para ecuaciones cuadráticas, pero aquí tengo yo una x y aquí tengo otra. Ya están separadas al momento de que factorice, entonces es muy fácil obtenerlo. Voy a explicarlo, aunque bueno, creo que es algo un poco sencillo. Voy a pasarlo nuevamente acá. Ajá. Entonces mi x1 es esta de aquí. Entonces este está multiplicando, pasaría dividiendo, está multiplicando, pasaría dividiendo, pero como estamos dividiendo 0 entre ellos, quedaría 0. Entonces mi x1 simplemente sería igual a 2. La x2 sería, voy a ponerlo aquí chiquito, x1 y x2. Quien no entienda, les digo, pueden aplicar la fórmula general. Mi x2 sería como si yo tomara este como x, despejo todo esto dividiendo acá, sería 0, el 1 está restando, pasa sumando, entonces mi x2 es igual a 1, ¿sí? Ok, ahora bueno, ahora vamos a hacerlo al revés. Vamos a hacerlo primero por la obteniendo lo de las pendientes, perdón. Entonces ya tenemos aquí la igualación a 0, o sea, cuando y es igual a 0 ya tenemos esto. Ok, ahí está. Entonces vamos a, para cada uno, cuando analizamos por pendientes, otra vez hay que obtener un valor cercano a 1 por la izquierda y por la derecha, y a 2 por la izquierda y por la derecha. Entonces vamos a hacerlo para cuando x vale 1, o bueno, vamos a empezar por la x1 igual a 2, los valores cercanos serían 1, por el lado izquierdo sería cercano al 2, y por el otro lado sería el 3, ¿sí? Entonces de este lado tenemos al 1 y de aquel lado tenemos al 3 respecto al 2. Ok, ahora hacemos nuevamente lo que hicimos en el ejercicio pasado. Vamos a sustituir en la derivada f' de x, que la tenemos aquí, 6 que multiplica x cuadrada. En vez de poner la x, vamos a poner el 1 al cuadrado, luego menos 18x, vamos a poner el 1, y más 12. Ok, entonces esto al momento de que perdón, no es f' de x, se sustituye en la f' de x, pero no es f' de x, perdón. Estamos obteniendo, sí sería porque estamos obteniendo pendientes, pero bueno, para que no se confundan que estemos derivando nuevamente. Entonces esto daría 6 menos 18 más 2, esto es igual a 0. Ok, aquí va a haber un problema porque cuando tenemos un 0 no sabemos si es positivo o si es negativo, porque no tenemos que nuestra tangente va así, ni que va así, ni sabemos si nuestra tangente va así o va así, sino que estamos obteniendo exactamente este valor de aquí, y ese por lo pronto no nos interesa. Entonces vamos a tener que hacerlo, este nos va a ayudar, pero vamos a hacerlo por el de al final, por el de la segunda derivada, para que quede claro, aunque este valor de aquí no debería darnos 0, y si nos tiene que ayudar a saber si es un máximo o un mínimo. Entonces f de x igual a 6, sustituimos el 3 al cuadrado, menos 18 por 3 más 12. Es decir, ahora el valor cercano al 2 por la derecha lo sustituye en la primera derivada, ¿sí? Sería 3 por 3, 9, 54, menos 18 por 3, 54, más 12, entonces
y o f de x es igual a 12. Ok, entonces ahora sabemos que es un valor positivo, y si recordamos, bueno, el valor positivo es cuando nuestra tangente va así, pero bueno, no nos dice mucho ese valor por sí solo. Pudiéramos pensar que ese es un máximo, pero bueno, vamos a hacer el otro valor ahora cercano al 1. Este que hicimos fue cercano al 2, para por medio de las pendientes tratar de obtener si es un máximo o un mínimo cada uno de ellos. Entonces ahora valores cercanos al 1 pues tenemos igual a 0 por la izquierda e igual a 2 por la derecha. Voy a dividir aquí. Entonces igual a 0. Entonces tendremos que sustituir nuevamente en la ecuación. Como voy a sustituir, bueno, lo voy a poner para que no se me confundan. 0 al cuadrado menos 18 por 0 más 12. Aunque pues bueno, esto ya sabemos que va a dar 12 porque aquí estoy multiplicando por 0 y por 0 pues bye. Y cuando sustituimos un 2, f de x igual a 6 por 2 al cuadrado menos 18 por 2. Perdón, voy a hacerlo aquí abajo para que se alcance a ver porque creo que se cortó. Entonces f de x igual a 6 por 2 al cuadrado menos 18 por 2 más 12. ¿Sí? Entonces ahora tenemos aquí, sería 2 por 2, 4, 24. F de x igual a 24 menos 36 más 12. Entonces esto sería otro 0. Entonces bueno, tenemos muchos ceros por aquí. Entonces como tenemos ceros, los ceros no nos indican ninguna pendiente, sino por el contrario nos indican que no hay pendiente. Entonces no nos sirve del todo para estar seguros si estos van a ser máximos o mínimos, aunque les digo, aquí tenemos el otro valor que nos pudiera orientar, pero bueno, para estar seguros entonces vamos a obtener la segunda derivada, y así si nos quitamos de problemas. Ok, entonces para obtener la segunda derivada, ¿de dónde me quedé? Perdón, aquí está. F' fue igual a 6x cuadrada menos 18x más 12. Entonces su segunda derivada de esta, f' es igual a 12x menos 18. ¿Sabes? Igual eso ya no lo explico. Ahora, esta sería nuestra segunda derivada, pero para poder sustituir eso necesitamos primero sustituir el valor que obtuvimos de nuestras x aquí en nuestra función original. Entonces vamos a sustituir en la función original cuando x valía 2 y x valía 1, porque todo esto de aquí, como quien dice, no nos sirvió. Todo esto de aquí en esta ocasión no fue muy útil calcularlo por pendientes. Entonces esta fue la segunda derivada. Ahora en la ecuación original, vamos, que es esta de aquí, vamos a sustituir los dos valores que encontramos para x, porque era una ecuación cuadrática. Entonces aquí ponemos 2, en vez de la x cúbica ponemos el primero para x igual a 1, voy a ponerlo aquí, al cubo, perdón, menos 9 por 2 al cuadrado más 12 por 2. Ok, resolvemos esta ecuación. 4 por 2, 4 por 2, 8, 36. Esto sería 16 menos 36 más 24. Esto sería igual a 4. ¿Sí? Entonces, eso sería para el x1. Para el x2, sustituyendo ahora el valor de 1, sería 2 por 1 al cubo menos 9 por 1 al cuadrado
más 12 por 1. Y esto sería igual a 2, pues algo al cubo es 2, menos 9, más 12, igual a 5. Entonces tenemos que nuestro primer punto crítico está en x1, es decir, 2,4. Aquí está lo que obtuvimos para la y. Y el segundo punto crítico lo tuvimos en 1 de la x2,5. Ya tenemos nuestros puntos críticos. Ahora, para saber si nuestros puntos críticos que encontramos son máximos o son mínimos, hay que sustituirlos en la segunda derivada. Entonces, la segunda derivada fue esta que encontramos aquí, 12 menos 18x. Y vamos a sustituir nuestras x que habíamos encontrado aquí ahora en la segunda derivada. F b', porque es en la segunda derivada, vamos a poner un 2 para saber que nos estamos refiriendo al valor de la x1, que es un 2. Es decir, cuando x vale 2, sería en la segunda derivada 12 por 2 menos 18. 12 por 2, 24 menos 18 es igual a 6. Y el otro valor que vamos a sustituir es el 1 que tenemos aquí, por eso ponemos f b' de 1, en el cual tenemos un 12 que multiplica a 1 menos 18, que es igual a menos 6. Ok, también habíamos visto ya que cuando esto me da un valor positivo, este va a ser un mínimo. Cuando esto me da un valor negativo, va a ser un máximo. Entonces quiere decir, voy a hacer la gráfica por aquí arriba, que el punto 1, que es el punto crítico 1, que sería el 2,4, es el mínimo. Entonces podemos poner algunos valores aquí. 2,4 sería más o menos aquí, es el mínimo. Y el 1,5 sería el máximo. Entonces, como es una ecuación de tercer grado, pues más o menos nuestra gráfica, perdón, salió un poco fea, más o menos nuestra gráfica iría así, nuestra función sería esa, ¿sí? Este sería el mínimo, este sería el máximo. Ahora, nos falta calcular algo que se llaman puntos de inflexión. ¿Qué es un punto de inflexión? Es exactamente, les había puesto un dibujito en el cual vemos que es donde la función se comporta de manera diferente. Entonces, aquí a simple vista vamos a ver que el punto de inflexión más o menos está por aquí, porque la gráfica venía así y ahora se comporta así. Entonces, de cóncavo pasó a convexo o viceversa. Entonces vamos a calcular ese punto de inflexión hasta acá abajo, ¿sí? Entonces, ok, para calcular el punto de inflexión, igualamos esta segunda derivada a 0, es decir, f b' de x va a ser igual a 0. Si f de b' de x es igual a 0, entonces 12x menos 18 es igual a 0, porque esta es el resultado de la segunda derivada. Entonces, si de ahí despejamos el valor de x, es decir, pasamos el 18 hacia el otro lado, está restando, pasa sumando, pasamos el 12 que está multiplicando, lo pasamos dividiendo, entonces nos va a quedar x igual a 18 entre 12 sería, si no mal hago los cálculos, 3 medios, ¿sí? Ahora, esos 3 medios los vamos a sustituir en la ecuación original. Entonces, f de x sería igual a 2 por 3 medios al cubo
pueden poner 1.5, no pasa nada. Menos 9 por 3 medios al cuadrado más 12 por 3 medios. Y es en sí, dejan el hago por acá aparte para no estar rayando aquí arriba, pero bueno, ustedes lo pueden ir resolviendo. 3 medios al cubo, 3 medios al cuadrado. Ok, espero no equivocarme, pero eso quiere decir que para mi punto crítico donde, perdón, no es x, es f de x, donde x vale 3 medios, la f de x o la y, que es lo mismo, vale, ahí donde lo hice, aquí está, 9 medios, ¿sí? O 4.5. Entonces el punto de inflexión es igual a, bueno, voy a ponerlo aquí con decimales, 1.5, 4.5. Es decir, si lo ubicamos aquí en nuestra gráfica, el 1.5 pues estaría por aquí y el 4.5 por aquí. Entonces más o menos lo que les había dicho, este sería el punto de inflexión, que es donde la gráfica venía bajando y de repente actúa a la inversa. Y bueno, eso es todo referente a máximos y mínimos. Espero haya quedado más o menos claro, y les subo una pequeña tarea al rato.